Imagina que tienes un jardín. Si dejas de regarlo, las flores se marchitan y la tierra se vuelve árida. Tu cerebro funciona exactamente igual. Hay una sustancia, una proteína específica, que actúa como el agua de vida para tus neuronas. Sin ella, tus circuitos mentales se recogen. Con ella, tu cerebro florece, tu memoria se vuelve inquebrantable y tu capacidad de aprender se disipará a niveles que creías imposibles. Se llama BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Los científicos lo llaman el fertilizante de las neuronas. Hoy no solo vas a entender qué es, vas a entender y a inundar tu sistema con esta pulsión biológica para convertirte en el arquitecto de una mente superior. Bienvenidos al cuarto episodio de nuestra saga. En los videos anteriores desarmamos el estrés, activamos nuestro blindaje interno y descubrimos que el cerebro es plástico. Pero hoy vamos a darte el combustible para que esa plasticidad trabaje a máxima velocidad. Prepárate para el salto definitivo en tu ingeniería humana. Para entender el BDNF, debemos entender que nuestras neuronas están en una batalla constante por la supervivencia. El BDNF no es solo un mensajero, es una proteína de apoyo vital. Su trabajo es triple. Primero, mantiene vivas a las neuronas que ya tienes, protegiéndolas del daño oxidativo y del cortisol, ese enemigo del que hablamos en el episodio número 1. Segundo, promueve la formación de nuevas neuronas en una zona crítica llamada el hipocampo. Y tercero, ayuda a que las neuronas se conecten entre sí, soldando los circuitos de tus nuevos hábitos. Es literalmente el pegamento de tu inteligencia. Sin suficiente BDNF, tu cerebro entra en un estado de inanición. Las ramas de tus neuronas, llamadas dendritas, se retraen. Es por eso que cuando estás deprimido o crónicamente estresado, sientes que no puedes aprender nada nuevo o que olvidas las cosas más simples. Tu jardín mental se está secando porque te has olvidado de fertilizarlo. Aquí está la verdad incómoda que la mayoría ignora. A partir de los 30 años, el volumen de tu hipocampo empieza a disminuir naturalmente un 1% cada año si no haces nada al respecto. Esto no es solo envejecer, es una degradación del hardware. Pero la buena noticia es que el BDNF tiene el poder de revertir ese proceso. Se ha demostrado que las personas con niveles altos de este fertilizante no solo detienen el encogimiento, sino que pueden aumentar el tamaño de sus centros de memoria, sin importar su edad. La pregunta es, ¿vas a dejar que tu cerebro se marchite o vas a regarlo hoy mismo? Hablemos de la memoria. ¿Por qué algunas personas parecen absorber información como esponjas, mientras que a otras les cuesta recordar lo que cenaron ayer? La respuesta está en la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas. Durante mucho tiempo se pensó que esto era imposible, pero el BDNF es el interruptor que activa esta fábrica de células. Cuando aprendes algo nuevo, el BDNF marca los circuitos relevantes. Es como si pusieras un cartel de no molestar, construcción en progreso en tus neuronas, permitiendo que la información se asiente y se convierta en sabiduría de largo plazo. Sin BDNF, tus pensamientos son como escribir en la arena. La marea del tiempo se los lleva de inmediato. Los niveles altos de BDNF construyen lo que llamamos reserva cognitiva. Es como tener una cuenta de ahorros mental. Si un día enfrentas una enfermedad o un trauma, tu cerebro tiene tantos recursos y tantas conexiones que puede seguir funcionando perfectamente. El BDNF es tu seguro de vida intelectual. ¿Quieres saber cuál es el disipador del BDNF más potente que existe? No es un libro, no es un curso de memoria,
Y definitivamente no es un suplemento milagroso. Es el sudor. Pero no cualquier ejercicio. Existe un sistema exacto de intensidad que obliga al cerebro a liberar ráfagas masivas de este fertilizante. En los próximos minutos te voy a revelar el protocolo exacto para que cada vez que te muevas, tu coeficiente intelectual suba un escalón. Toma nota del protocolo de ingeniería neuronal para disipar tu BDNF. Primero, el ejercicio de ráfaga HIIT. Estudios muestran que solo 20 minutos de intervalos de alta intensidad elevan el BDNF en un 200%. El cerebro interpreta el esfuerzo extremo como un desafío que requiere más capacidad de procesamiento y responde fabricando fertilizante. Segundo, el ayuno intermitente. Cuando dejas de comer por periodos controlados, tu cuerpo activa un mecanismo de supervivencia antiguo. Al no haber glucosa fácil, el cerebro dice: debemos ser más inteligentes para encontrar comida, y disparará el BDNF para agudizar tus sentidos y tu memoria. Tercero, los nutrientes pro plasticidad. Los ácidos grasos omega 3 son los ladrillos, pero la cúrcuma y los flavonoides de los arándanos son los obreros que activan la producción de BDNF. Y cuarto, el factor olvidado, la luz solar. El sol no solo te da vitamina D, sincroniza tus ritmos circadianos, lo que permite que la mayor liberación de BDNF ocurra durante tu sueño reparador. Pero cuidado, puedes hacer todo el ejercicio del mundo, pero si tu dieta está llena de azúcar refinada y grasas trans, estás bloqueando físicamente el gen del BDNF. La comida ultraprocesada es literalmente veneno para tu crecimiento neuronal. No solo te hace subir de peso, te hace más lento, más olvidadizo y más propenso a la niebla mental. Estás eligiendo entre un placer de 5 minutos y una mente poderosa para toda la vida. ¿Cuál es tu prioridad? El BDNF es la prueba final de que tu potencial no tiene techo. Tienes la capacidad de regenerar tu mente, de blindar tu memoria y de convertirte en una versión superior de ti mismo. Has aprendido a controlar el estrés, a usar tus endorfinas, a aprovechar tu plasticidad, y ahora tienes el fertilizante para hacerlo realidad. Pero falta una pieza, el motor que lo une todo. Porque de nada sirve tener el mejor fertilizante del mundo si el jardín de tu mente está atravesando una sequía invisible. ¿Alguna vez has tenido un día en el que todo te molesta, donde tu paciencia es inexistente y tu humor parece un campo de minas? Probablemente culpaste al estrés o a los demás, pero la respuesta está en algo que olvidaste beber. En el próximo video nos sumergiremos de lleno en una conexión olvidada. Vamos a desglosar la ciencia de la hidratación y el mal humor. Te revelaré cómo una caída mínima de tus niveles de agua apaga tus procesos celulares y te convierte en una versión de ti que no reconoces. Prepárate para descubrir por qué beber agua es, en realidad, tu primera estrategia de inteligencia emocional. Tu nueva mente te está esperando. Somos MindFit 360. Nos vemos en el próximo descubrimiento.